Continuamos con el capítulo 4, cómo ser un cristiano constante, basado en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Hemos tomado como referencia introductoria la versión NBI y la versión Reina Valera 960. Y decíamos la semana pasada, a manera de pregunta, qué significa estar firmes en la fe. Y veíamos esta respuesta a una pregunta que creo que cada uno de nosotros ya la tiene bien definida. Permanecer firmes en la fe consiste en tener una creencia constante en Dios y aferrarnos a ella a pesar de las circunstancias negativas que puedan surgir. Es una forma de confiar en Dios y de recordarnos a nosotros mismos que Él está en control de todas las cosas y es nuestra fuente de fuerza y consuelo. Bueno, hoy ya adentrándonos al tema, a materia nueva, calentando ya los motores, vamos a continuar con la introducción del capítulo 4. Todavía no estamos entrando en firme a conocer cómo ser un cristiano constante, porque lo vamos a hacer en relación también a como lo hicimos en el capítulo 3, con ciertas pautas que van a ser recomendaciones de lo alto para nuestras vidas, así como lo vimos en el capítulo anterior para ver la firmeza. Ahora vamos a ver la constancia. Y al final de la base tomada para el capítulo 4, que tiene que ver con el libro de Colosenses, se nos invita a permanecer firmes y constantes en la fe y a no abandonar jamás la esperanza que el Señor Jesucristo nos da por medio de su evangelio. Ese debe de ser realmente nuestro norte, debe ser el sustento sobre el cual caminamos cada día, recordando nuestra fe en Cristo, recordando su obra salvadora. Lo que podemos realmente hacer es encontrar en esa confianza fortaleza y consolación necesarias, sobre todo y ante todo para los tiempos difíciles. A través del poder del Espíritu Santo podemos encontrar la valentía suficiente para poder compartir la esperanza del Evangelio con aquellos que nos rodean y realmente ser siervos de Dios, de ese amor y de la misericordia que el eterno soberano Dios ha manifestado a través de Jesucristo en la cruz de Calvario para el mundo entero. Y es ahí una premisa que ya el Señor nos va dando a todos los que realmente estamos comprometidos con la evangelización, aquellos que estamos comprometidos con hacer la gran comisión, lo que el Señor ya nos va dando a pocos días de ir y compartir la palabra del Señor. Precisamente este día sábado 12 de abril, con la bendición del Señor, tendremos la oportunidad de salir a evangelizar en nuestra Jerusalén. A veces la turbulencia, la corriente, incluso, ¿por qué no decir el remolino que puede significar la vida? Podemos sentir que realmente en medio de ello nuestra fe flaquea. ¿Cuántas veces usted nos ha encontrado atrapado en medio de tanta turbulencia? No saca ni bien la cabeza y otra vez es jalado para un problema. Medio quiere sacar un brazo y otra vez es jalado por un problema. Y es como aquellas corrientes de agua que van conocidas por los marineros como la resaca, ¿no? Que por abajo va arrastrando, la persona quiere salir a la orilla y es como algo que los vuelve a jalar. Quiere hacer el esfuerzo para salir a orilla y estar seguro y otra vez vuelve a ser jalado hacia adentro del mar. Pero en medio de eso, hoy la palabra de Dios a través de Colosenses capítulo 1, versículo 23, nos recuerda que aunque enfrentemos tormentas, hay una esperanza inquebrantable en el Evangelio de Cristo Jesús. Permitir que esta verdad ancle en nuestro corazón nos da la fuerza para seguir adelante y ser la luz que el Señor nos manda para los demás. Somos luz en medio de las tinieblas, somos la sal de este mundo. Y en ese sentido, tú y yo necesitamos tener día a día en el Señor esa fuerza para seguir adelante predicando la palabra. Al permanecer firmes y constantes en nuestra fe, no solo vamos a encontrar paz, sino que también nos convertimos en un testimonio viviente del amor y de la gracia de Dios en la vida de quienes nos están rodeando. Muchos cristianos abandonan
sus creencias originales. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de compartir con personas que se han identificado como cristianos a lo largo de su vida cristiana. Estoy hablando personas a su alrededor en la iglesia donde usted se ha congregado durante tanto tiempo. O de repente conoció a alguien en su trabajo que se identificaba como cristiano, o identificó a alguien en alguna vez en su vecindario, en su barrio, donde alguien se identificó como cristiano. Y tal vez muchas de estas personas alrededor de nuestras vidas han abandonado sus creencias originales. Y para eso te cuento la anécdota de este pastor. Una vez un pastor me dijo: abandoné la predicación del verdadero evangelio. Esas fueron sus palabras que le dijo un pastor a otro pastor. Abandoné la predicación del verdadero evangelio. Él estaba sorprendido. No comprendo cómo llegué aquí. No predico sobre la cruz de Jesucristo, sobre la sangre de Jesús o sobre el amor de Dios. Lo que predico está en la Biblia, está cerca de la verdad y paralelo al verdadero evangelio. No comprendo cómo llegué aquí, se preguntaba este siervo. A veces, cuando reviso mis libros, trato de ver si he abandonado las cosas que creía originalmente. Siempre estoy contento cuando descubro que sigo creyendo la mayoría de las cosas en las que creí en un principio. Por lo tanto, puedes confiar en lo que estoy diciendo. Muchas personas empiezan de cierta manera, pero en un momento dado abandonan su fe original. Si para muchos pastores han logrado identificar que se han desviado de la senda que el Señor ha trazado para su pueblo y sobre todo con la responsabilidad de la predicación. Imagínense para muchas personas que tal vez han vivido la vida mucho más light, tal vez sin tener profundidad en la vida de oración, tal vez sin tener realmente un verdadero estudio de la palabra. ¿Cómo no les va a ser más fácil a ese tipo de personas que no se involucran constantemente en el estudio de la palabra abandonar aquellas creencias originales? Si a ciertos siervos se les ha hecho en el transcurso de la vida una realidad que no debería de ser posible en la vida de un siervo, pero así es. Por eso el Señor Jesús dijo: el que cree estar firme. La palabra dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Incluso a nuestro alrededor, ¿cuántas veces hemos visto que siervos de líneas conservadoras hoy por hoy están involucrados en el apostolado e incluso en toda la línea profética? Es importante, amados hermanos, mantenernos a la luz de la palabra y buscar constantemente fortaleza en el Señor para no desviarnos. Lo que traigo como referencia es un caso real. Si a no solamente a un pastor, sino a muchos pastores les ha tocado reconocer que se han desviado de aquellas enseñanzas básicas, primordiales, y en el transcurso del tiempo, por alguna razón que no es el motivo de este estudio, porque no se trata de juzgar ni señalar a nadie, sino simplemente de tomar esa experiencia negativa que le ha ocurrido a otros siervos, se han alejado de su creencia original. Según Timoteo 4:7 dice: lo que es importante reconocer a través del testimonio del apóstol Pablo, que tampoco la tuvo fácil. El apóstol Pablo no la tuvo sencilla. El apóstol Pablo la tocó sufrir más de una ocasión, su vida en riesgo de muerte. Pero lo dice al final ya casi del periplo de la vida en esta tierra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué importante lo que el apóstol Pablo anuncia con una felicidad. Estas tres cosas importantes al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo experimentó mucha presión, muchos problemas, muchas aflicciones durante su vida cristiana, durante su vida de predicación, durante su vida misionera. Aun cuando su vida estaba amenazada, él tenía la fortaleza en el Señor de decir lo que resalta el doctor Lucas
en Hechos 20, versículo 24, que dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso. Las palabras que el apóstol Pablo dice. Recuerden que Lucas era doctor de cabecera del apóstol Pablo y recoge esta información de esa fuente, como es el mismo siervo que Dios había enviado a predicar a los gentiles. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué hermoso, qué convicción, qué testimonio, que así como el apóstol Pablo, un hombre de carne y hueso, un hombre con muchas necesidades, al igual que tú y que yo, pudo mantenerse no solo firme, sino también constante en su vida cristocéntrica. Todo este engranaje de la introducción nos pone de frente ante una pregunta: ¿cómo ser un cristiano constante? Y voy a tomar nuevamente lo que dice el versículo 23 de Colosenses 1. Y dice el Señor en su palabra: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Versión NBI. La pregunta nuevamente sobre la mesa: ¿cómo ser un cristiano constante? El Señor nos va a través de la palabra, con el preámbulo que hemos hecho al final del jueves pasado y de manera inicial en este día jueves, vamos a ver algunos aspectos que nos permiten realmente dar contestación a esta pregunta. Y lo primero que el Señor nos da como pauta es: no te inquietes. Y escucha bien, no te inquietes por las ofensas y las tribulaciones. Usted quiere ser un cristiano constante. Hoy el Señor le trae esta recomendación poderosa: no se inquieten. En otras palabras, no se alteren por las ofensas y las tribulaciones. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, lo siguiente. Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, primera epístola. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Tenemos dos testimonios que podemos poner en firme. El más poderoso de todos los testimonios que se ha registrado en esta tierra es a través de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue ofendido no una vez, no dos veces, sino cientos de veces. Ofendido en casa con sus propios hermanos, ofendido en su propio vecindario, por decir ahí, en Nazaret, ofendido posteriormente en el ejercicio de su ministerio, ofendido por gente cercana, por gente lejana, ofendido por judíos, por griegos, por romanos, e incluso hasta el día de hoy mucha gente sigue ofendiendo a Jesús. Aparte de las ofensas que nuestro Señor Jesucristo experimentó, también enfrentó muchas adversidades. Enfrentó persecución, amenaza de muerte, vituperio. Bueno, todo lo que usted se pueda imaginar, el Señor Jesús también lo enfrentó. ¿Acaso él se inquietó? Bueno, el Señor Jesucristo nos deja un gran testimonio. Nos vamos a la vida del apóstol Pablo y encontramos también a un hombre que fue ofendido, que fue señalado, que fue perseguido, obviamente por la razón clara de que él predicaba el evangelio de Cristo. Y así también pudiéramos conocer en la vida de otros discípulos de Jesús que también tuvieron la oportunidad de mantenerse constantes. Este texto que tomamos nos hace ver a través del testimonio del apóstol Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Pablo, como cristiano, inspirado por el Espíritu Santo, dirigiendo esta carta a otros cristianos en la iglesia en Tesalónica, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
Hay muchos problemas, tribulaciones y ofensas que debemos esperar por el hecho de ser cristianos. Muchas. Una de las más comunes, creo que a todo aquel que se ha identificado como cristiano, dentro de la familia y fuera de la familia, dentro del trabajo y fuera del trabajo, la típica frase, el hermanito. Y lo hacen de una manera burlesca. No lo hacen con el diminutivo por hablar de cariño, ¿no? No, sino por sarcasmo, por burlarse, por utilizar un término que ellos consideran peyorativo, el hermanito. Otros más de grueso calibre, creo que cada uno tal vez lo habrá experimentado. Y es importante que eso es lo básico de lo básico. Pero todos y cada uno de nosotros estamos conscientes y debemos de esperar problemas, tribulaciones y ofensas en nuestra vida cristocéntrica. Y esto es parte de la vida de todo cristiano. Es parte de la vida de todo cristiano. Aquí no se trata de que usted se meta o no se meta con alguien. Aquí se trata de que cuando usted se identifica como cristiano, cuando usted lleva el nombre de Cristo en alto, cuando usted realmente lleva esa bandera del evangelio, usted está expuesto a ser señalado, juzgado, vituperado, y los problemas vendrán y no se harán esperar. Volverte cristiano no es lo mismo que unirte a un grupo de ángeles perfectos. Obviamente, sabemos que la iglesia local es un hospital y sabemos que el cuerpo de Cristo es muy heterogéneo. Que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta representación llena de debilidades, sabemos de que vamos a cometer errores. Por lo tanto, no hay perfección en nuestros actos ni en nuestra manera de pensar. En ese sentido, todo cristiano debe de tener esto presente. No nos estamos uniendo a un grupo de ángeles perfectos. Cuando nos unimos, en este caso, a la iglesia local, no te estás uniendo a un grupo de ángeles. Si es verdad que somos santos. Y cuando usted dice que es santo a un grupo de personas que está a su alrededor, que no conoce de la palabra de Dios, se ríen de usted. ¿Por dónde vas a ser santo si eres así asado y cocinado? Piensa la gente que somos santos en nuestros méritos y no saben que somos santos en Cristo Jesús, porque Jesús nos apartó para que vivamos una vida santa. Así como el Señor nos dice en el libro de Hebreos, sé sí, porque yo soy Kadosh. Sean santos porque yo soy santo. En ese sentido, nuestra santificación no es en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo que mora en cada uno de sus hijos. En ese sentido, cuando estamos conscientes de que nos hemos unido a una iglesia local y que hay una heterogeneidad de personas, si ustedes pudieran estudiar un poco más a fondo la vida de Jesús, su ministerio y ese grupo selecto de 12 hombres, ustedes realmente se quedarían con la boca abierta al saber la cantidad de defectos que tenían cada uno de estos hombres que habían sido escogidos divinamente para un propósito en esta tierra. Imagínense el privilegio de privilegios que tuvieron estos hombres de estar a los pies de Cristo Jesús, de estar al lado de Jesús, de caminar con Él, de dormir con Él, de levantarse con Él, desayunar con Él, ayunar con Él. Bueno, no creo que el ayuno fue parte de esos 3 años, pero sí otras cosas más. En medio de ello, así cada uno de nosotros que decide realmente bajo esta percepción, debemos de considerar esta realidad a nuestro alrededor y eso nos motiva a ser amorosos y adaptarnos a los demás cristianos, porque ellos también tendrán que, así como nosotros los toleramos a ellos, tolerarnos a nosotros. Imagínese usted que es un recipiente que tiene cosas calificadas como negativas y cosas calificadas como positivas. Es decir, tenemos virtudes y tenemos defectos. El mismo Señor Jesús nos hace recordar que al mirar en otras personas vamos a encontrar defectos. Por eso dijo que no miren la paja en el ojo ajeno. Sí, puede ser que en la vida de muchas personas haya paja, pero antes de eso dice el Señor, primero mira tus propios grandes errores, porque te dice, mira tu propia viga, mira la viga que hay en tu ojo. Por lo tanto, estamos conscientes de que en nuestro contexto
vamos a encontrar personas con virtudes y defectos y tenemos que en amor adaptarnos a esos cristianos, aceptarlos y adaptarnos a ellos como ellos también nos van a aceptar y se van a adaptar y nos van a tolerar con las virtudes y defectos que tengamos. Imagínense el relato de este pastor que suena muy parecido a lo cotidiano en nuestro país. Un miembro de la iglesia que se había ausentado. Es el relato que cuenta este pastor. Queríamos saber por qué ya no estaba en la iglesia. Había dejado de congregarse. Esta hermana nos dijo que una vez que llegó tarde, los ujieres la sentaron en un lugar equivocado y después la reubicaron. Y creo que usted me está prestando mucha atención a lo que estoy diciendo. La razón por la cual la persona había dejado de congregarse en la iglesia se tuvo que investigar de parte del pastor y obviamente de los hermanos que hacen seguimiento a otros hermanos. Y cuenta esta persona que había dejado de congregarse, que era una hermana, que había llegado tarde, como muchos llegan hoy por hoy a la iglesia tarde, ¿no? Pero al trabajo jamás llegan tarde, llegan puntual, llueva, truene, relampaguee. Pero bueno, esta persona había llegado tarde a la iglesia. Y los sugieres, obviamente, que están llamados con los diáconos a poner el orden, a ubicar a las personas para evitar el menos movimiento posible en la nave central, más aún cuando se está predicando ya. La ubicaron y después la reubicaron. La pusieron en el lugar equivocado, según ella, y la reubicaron. Esto había sucedido más de una vez. Así que ella se ofendió y decidió dejar de asistir a la iglesia. Esta persona se ofendió porque un ujier, para ella inexperto, y simplemente se fue de la iglesia. Usted se puede imaginar que haya una causa tan ínfima como esta para que sea un pretexto tan grande que sobrepase lo que Jesús hizo por nosotros, como para que pueda yo poner eso tan insignificante sobre el sacrificio de Jesús para dejar de ir a la iglesia. ¿Cuántas personas tal vez hoy por hoy dejan de ir a la iglesia por cosas tan insignificantes como esta? Por cosas tan básicas como esta. Si bien es cierto, el ser humano lamentablemente es de hábitos y de costumbres, y muchas veces le coge amor a una posición en la iglesia, a una determinada banca, a un determinado lugar que nadie lo saca ni con grúa. Y si lamentablemente llega tarde y no puede sentarse ahí, no es motivo para dejar de asistir a la iglesia. Hay que prestar mucha atención con la experiencia de lo que ocurre en otros lugares. Algunos miembros de la iglesia se molestan e incluso porque el pastor no parece recordar sus nombres. Y me identifico mucho con aquello. Imagínense en el universo de tantas personas, a veces memorizar tantos nombres es un poco complejo. Pero hay personas que se resienten por aquello. Otros se ofenden porque el pastor no los saludó cuando los vio en la calle. Piensan en esto por un momento. ¿Por qué el pastor? Y eso es lo que deberíamos tú y yo de analizar antes de asumir, antes de presumir incluso. ¿Por qué el pastor deliberadamente no habría de saludar a los miembros de su propia iglesia? ¿Por qué? Es una pregunta muy válida. ¿Tiene sentido realmente? ¿Está tratando de reunir gente o dispersarla y ofenderla? ¿Será acaso que el motivo de un pastor es ese? Yo no lo creo. ¿No podría ser que el pastor no reconoció a la persona o que de veras no se fijó que realmente estaba ahí? Estas son preguntas para poder analizar antes de tomar una decisión y ofenderse. Y ofenderse. Yo como anécdota puedo contarlo de la siguiente manera. Hace algunos meses atrás, un hermano de la iglesia, que es el hermano Golondrina. El hermano Golondrina son aquellos hermanos que llegan solamente una época en el año, ¿no? Y de ahí se vuelven a ir,
O hermanos luciérnagas también son los que se prenden y después se apagan y bueno, solo aparecen en la iglesia cuando están prendidos. Pero resulta que nos topamos frente a frente con ese hermano. Yo no sé si el hermano iba hipnotizado, no sé, pero me paré de frente, lo llamé, obviamente era en un centro comercial. Mi esposa se quedó absorta de ver que esta persona no nos determinó, no nos miró y nunca nos saludó. Y no por eso uno se va a ofender con esa persona. Creo yo, no la he vuelto a ver desde esa época, porque obviamente creo que ha migrado para otra parte. Pero algún día me la he de topar y no significa que me haya resentido. Tal vez esa persona iba con un problema muy grande en la calle y así como una oveja puede tener un problema muy grande personalmente, un pastor o un líder, un diácono, un mujer de la iglesia también lo puede tener. Así que antes de asumir, es mejor preguntar. Preguntar. Por ejemplo, si te casas, para los que son solteros, con una persona quisquillosa. Hoy en día los jóvenes dicen esas personas tóxicas, pero vamos a dejarlo como en mi tiempo se decía, quisquillosa. Siempre tendrá problemas. Si alguien se casa con una persona que es quisquillosa para todo, siempre habrá problemas en ese matrimonio. Son las que se quejan, por ejemplo, ¿por qué no sonríes el día de hoy? Imagínense, es hasta pecado no sonreír para muchas personas. ¿Por qué no sonríes el día de hoy? Yo pongo mi cepillo de dientes en el centro. ¿Por qué lo has movido a la derecha? ¿Cómo es que la toalla está mojada? No dejes mi toalla en la cama. La zapatilla estaba en la izquierda, ¿por qué ahora está en la derecha? ¿Por qué la almohada está de este sentido? Cosas insignificantes. Y hay personas que son tan quisquillosas que lo maravilloso de poder encontrar este tipo de ejemplo es que realmente aquí encontramos algo que se relaciona también con la vida de la iglesia. Es muy difícil vivir con personas así, definitivamente. Personas quisquillosas, quejonas, tóxicas, realmente será complejo vivir con ese tipo de personas. Ahora, no solo son cónyuges difíciles, sino que también en la iglesia son miembros difíciles, no solo para el pastor y los líderes, sino para los demás hermanos en general. Hasta pueden llegar a ofenderse con Dios mismo porque se quejan de todo. Una persona que se queja es una persona que vive en ingratitud. Y una persona que vive en ingratitud es una persona que aún no ha nacido de nuevo. Porque en Cristo Jesús, amados hermanos, realmente lo que rebosa en el corazón de una persona es el darle gracias todos los días al Señor por la misericordia, por su benevolencia, por su gracia derramada sobre cada uno de nosotros. En medio de ello, imagínese si a título personal me ofendiera con facilidad. Esta semana lo contaba a manera de testimonio a una persona que estaba muy dolida con otra persona. Y le ponía de ejemplo, y a veces toca hacerlo. Imagínense si yo me ofendiera con facilidad, con tantas cosas que he visto alrededor en los años, no solo como pastor, sino como cristiano. E incluso si me ofendiera con ese ritmo de facilidad, no podría haber continuado en la vida de servicio ministerial. Tal vez para muchos es un defecto, pero yo considero que es una virtud. Olvido fácil y rápidamente. Y para mí, el día siguiente es una nueva oportunidad para empezar algo nuevo. Creo que Dios nos da ejemplo en la misma cruz, horas previas a que Jesús entregue su vida. Ahí el Señor Jesús dijo, Padre, perdónanos. El Señor Jesús no se ofendió ahí. El Señor Jesús perdonaba por amor. Cuando el amor de Dios está en cada uno de nosotros, porque el amor de Dios ha llegado a nuestras vidas por medio de Cristo Jesús, tú y yo vamos a tener capacidad de poder enfrentar cualquier tipo de ofensa, tener la capacidad de poder perdonar, de poder avanzar, de poder mantenerse constante en su vida. Cuenta un pastor que hace algunos años viajó a su ciudad natal en Zúrich
para fundar una iglesia ahí. Mientras él ayunaba y oraba para establecer la obra de Dios, el padre de este pastor murió en su hogar. Mientras hacía la obra de Dios, el padre de este pastor murió. Durante toda la semana en que murió, él había estado gravemente enfermo, pero no le habían informado plenamente todo lo que estaba pasando. Luego, un día, después de mantenerse por horas orando y ayunando, días y noches seguidos, el padre de este pastor murió aproximadamente a las 11 de la mañana. Y cuenta este pastor que uno de sus pastores asociados lo llamó para informarle lo que había pasado. Yo estaba conmocionado y sorprendido, cuenta, y cuando colgué el teléfono, lloré como un bebé. Yo tenía toda la razón para sentir que Dios me estaba ofendiendo. ¿Cuántas personas no se han encontrado en la misma postura? Este pastor estaba haciendo una obra, levantando una obra, dando su vida para desarrollar una obra en el nombre del Señor. Y el padre de este siervo había caído enfermo durante toda la semana. Y este pastor oraba y ayunaba por la obra del Señor. Y lo que él cuenta como anécdota, que es interesante poderlo resaltar, él dice, yo tenía toda la razón para sentir que Dios me estaba ofendiendo. ¿Acaso no estaba yo en el campo misionero llevando a cabo su obra? Me consolé pensando que tarde o temprano lo comprendería mejor y a la perfección. No me he desilusionado con Dios, ni tampoco con el ministerio que me ha dado. Estoy avanzando con empeño. Si un cristiano se siente herido con facilidad, no se le puede describir como un cristiano constante. Imagínense, muchas personas lo han contado como testimonio. Recibí a Cristo Jesús y lo cuentan con alegría y con gozo. Y esa misma semana pierden el trabajo, caen enfermos, tienen problemas en el hogar, problemas con los hijos. Y es como que cayera encima una serie de situaciones negativas. Y muchos han logrado sobrevivir porque lo cuentan después también como un testimonio completo. Pero otros se han resentido fácilmente y han regresado de donde vinieron. Mucha atención con aquello. Así que lo primero que hoy el Señor nos da como una pauta para esta pregunta, ¿cómo ser un cristiano constante? Es no te inquietes por las ofensas y las tribulaciones. Una segunda pauta, no permitas que la amargura te aleje de Dios. No permitas que la amargura te aleje de Dios. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y dice el Señor en esta porción de la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura lo vimos en algún momento dado en un estudio bíblico que se titulaba Lealtad a prueba de fuego. Y estudiamos un poco en esa época la vida de Absalón. Y qué triste, amados hermanos, cuando alguien está amargado. Esa persona tarde o temprano va a explotar. Pero no solamente explota con daño para sí mismo, sino que contamina a muchas personas a su alrededor. Y la Biblia advierte que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. O sea, este tipo de persona se convierte en un obstáculo. Este tipo de persona es realmente radioactivo, por decirlo así. Es contaminante. La amargura es la manera en que una ofensa avanza y se desarrolla. La amargura es la complicación de una antigua ofensa profundamente arraigada. Y lo vuelvo a repetir como definición. La amargura es la complicación de una antigua ofensa profundamente arraigada.
Muchas personas que se van de una iglesia son cristianos ofendidos, que se volvieron amargados. Cuando alguien se ofende, se amarga y termina simplemente saliendo de la iglesia e incluso vociferando y diciendo lo que bien le venga en gana, levantando incluso falso testimonio, injuriando a la gente, porque se va amargada. Posiblemente fueron de verdad ofensas muy graves y sus heridas nunca sanaron. Y hay que tomar en cuenta que las analogías que también contamos y que muchas veces se las puede tomar de anécdotas, tienen una aplicación muy real con lo que la palabra nos dice. Por ejemplo, cuenta esta anécdota. Entablé una conversación con un médico que atendía a mi esposa. Una mañana, mientras charlaba con ese médico, observé que le faltaba un dedo de uno de sus pies. Mire la observación que hace este pastor. El médico que atendía a su esposa le faltaba un dedo en su pie. Así que pregunté, ¿qué pasó con tu dedo? Él respondió, soy diabético y una vez me hice una herida en ese dedo. Ya sabes, las heridas de algunos pacientes diabéticos no sanan con facilidad. A continuación dijo, me pegué en el pie con algo y pasó el tiempo y la herida no sanaba. Esa herida se deterioró hasta que afectó toda mi pierna. Algo tan minúsculo. Un golpe en su dedo, es lo que él dice. Un golpe en su dedo. Pasó el tiempo, se hizo la herida y no sanaba. Esta herida se deterioró, o sea, fue contaminando más y más hasta que afectó toda la pierna. Lamentó el hecho de que los médicos incluso hubieran considerado amputarle toda la pierna. Sin embargo, al final decidieron cortarle únicamente el dedo en cuestión. Fue una experiencia muy traumática para mí. Así fue como terminé sin un dedo, concluyó. Mientras meditaba sobre la historia del dedo que le faltaba, el Espíritu Santo le trae a la memoria de este pastor y él lo cuenta de la siguiente manera. Esto es lo que le sucede a los cristianos que son lastimados y nunca se recuperan por completo de sus heridas. Imagínense aquel pensamiento que el mismo Espíritu Santo le trae a este pastor. Y qué interesante, ¿no? Cómo él puede hacer una analogía de una historia. Esto es lo que le sucede a los cristianos que son lastimados y nunca se recuperan por completo de sus heridas. Bueno, precisamente cuenta este pastor que el Espíritu Santo le traía a la memoria que muchos cristianos permiten que sus heridas del corazón degeneren en heridas gangrenosas que no sanan. Se separan de otros cristianos en aras de ser cautelosos y por no querer que los lastimen de nuevo. Esta separación tarde o temprano conduce a un aislamiento total del cuerpo de Cristo y a una debilitación de su vida cristiana. A veces pienso en todas las heridas que he experimentado en la vida como pastor y cómo han tenido la tendencia de aislarme. Puedo recordar cuando un pastor me ofendió, dice él, y rehusó apoyarme cuando empecé el ministerio pastoral. Invité a mi boda a todos los pastores que conocía, pero ninguno de ellos asistió. Cuando llegó la hora de tomar fotos en grupo, el maestro de ceremonia llamó a todos los pastores para que se acercaran, pero no había ninguno. Fui totalmente rechazado por los demás
ministros de la ciudad de donde yo venía, cuenta este pastor. Recuerdo cuando un vecino y amigo cercano de la familia una vez me llamó líder de secta. He tenido pastores de confianza que han traicionado y dice, y se han vuelto en mi contra. He experimentado la deserción de personas de confianza a la mitad de un ministerio que se le ha encargado. He tenido miembros fieles de la iglesia que pelean en mi contra. Llegó el momento en el que hasta decidí permanecer alejado de las interrelaciones con muchas personas. Pero cuando pensé en el dedo de ese médico, de ese hombre, me di cuenta de lo que me estaba sucediendo gradualmente. Me estaba separando del resto de la iglesia, tal como el dedo de ese hombre. Y todo fue por las heridas y afrentas sin sanar. Entonces decidí permitir que mis heridas sanaran. Amados hermanos, esto realmente es profundo porque ¿quién de los que hoy estamos en este estudio bíblico? ¿Y por qué no abrir el abanico universalmente? ¿Qué cristiano no ha sido ofendido en algún momento de su vida? ¿Qué persona nunca ha sido ofendida? Hay que prestar mucha atención a esas pequeñas ofensas, que pueden ser pequeños golpecitos, que si no se les da la atención debida, pueden terminar como la historia de aquel médico que estuvo a punto de perder la pierna, pero la misericordia de Dios solo fue cortado su dedo. Hay que tomar en serio de que la única manera de que Dios pueda sanar en nosotros las heridas es cuando realmente abrimos nuestro corazón y le presentamos las heridas y las ofensas al Señor para que Él sea sanándolas. El Señor no va a hacer nada que tú no quieras que suceda. Mucha gente es muy audaz en esconder sus heridas, sus resentimientos, y vive de esa manera por toda la vida. Y lo único que hace es traer desgracia, enfermedad, amargura, tristeza, dolor y llanto para consigo mismo y para con los demás a su alrededor. He observado que hay muchas personas que se han decepcionado y desilusionado y no han perdonado. Y qué triste, porque esas personas solo lo que hacen es supurar pus de su corazón, bilis de su hígado. Qué triste es saber de que hay personas que se identifican como cristianos y aún viven con raíz de amargura. Las parejas casadas comienzan con un amor ardiente, fuerte e intenso, que generalmente es ciego y ofuscado en sus primeros meses o años de matrimonio. Sin embargo, después de varios años de matrimonio, muchas parejas solo coexisten y algunas hasta se odian, literalmente. Se odian. ¿Cómo retrocedieron del amor al odio? ¿Cómo? ¿Cómo se puede retroceder del amor al odio? Con frecuencia las heridas y las ofensas del matrimonio nunca se resolvieron por completo hasta que quedaron virtualmente separados. Si Satanás puede aislarte por medio de heridas, tendrá la oportunidad de hablarte y causarte dificultades. Cuando tú perdonas, tú has sanado. No es que vas a sufrir de Alzheimer espiritual, porque puedes recordar en algún momento dado alguna situación difícil, compleja, en la cual alguien te ofendió, pero ya no duele. Porque si duele es porque está abierta la herida. Y si está abierta la herida es porque aún está emanando materia descompuesta. Así que si tú el día de hoy aún no has perdonado, si tú el día de hoy aún sigues cargando ese resentimiento de antaño, puede ser en contra de tus padres,
en contra de tu cónyuge, en contra de tus hermanos, en contra de tus amigos, en contra de quien sea, y no lo has puesto a los pies de Cristo, hoy es el día de que comienzas a despojarte de eso, porque caso contrario, eso va a provocar en ti la inconstancia. Un tiempo estoy en la iglesia, otro tiempo no estoy en la iglesia. Un tiempo sí leo la Biblia, otro tiempo no. Un tiempo oro, otro tiempo no. Un tiempo me identifico como cristiano, otro tiempo no. Ese tipo de inconstancia a Dios no le agrada. O somos o no somos. O eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, si eres inconstante, Dios te vomitará de su boca. Entonces, si Satanás puede aislarte por medio de heridas, tendrá la oportunidad de hablarte y causarte dificultades. Es que eres más vulnerable cuando estás aislado. El libro de Hebreos nos advierte que la amargura nos puede causar muchísimas dificultades. Así que presta atención a lo que el Señor te recomienda para que realmente puedas llegar a ser un cristiano constante. ¿Cómo llego a ser un cristiano constante? Bueno, el Señor nos ha dado hasta el momento dos pautas. No te inquietes por las ofensas y las tribulaciones y no permitas que la amargura te aleje de Dios. Un corazón amargado, un corazón entristecido, un corazón fácil y vulnerable a ser mangoneado por el enemigo y alejarse de los caminos de Dios. Tercera pauta, mis amados hermanos, no te inquietes por los cambios en tus circunstancias. Nuevamente, no te inquietes por los cambios en tus circunstancias. Dice Hechos capítulo 2, versículo 25, y dice en la Reina Valera contemporánea, de él dice David, siempre veía al Señor ante mí, él está a mi derecha y nada me perturbará. Dios está contigo. Dios está de tu parte. Cuando nosotros nos apropiamos de las promesas, sabemos que Dios es con nosotros. Eso significa Immanuel, Dios con nosotros. Immanuel. Amén. También sabemos qué significa Paracleto, Dios en nosotros, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y la misma palabra dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gloria a Dios por esa poderosa palabra. La pregunta es si tú crees eso o no. La pregunta es si tú crees que Dios está contigo, si Dios está en ti y si Dios que mora en ti realmente es más poderoso que el enemigo que está en el mundo. ¿Tú crees eso? Recordemos que el mismo Señor refiere acerca de que si crees verás la gloria de Dios. Solo para aquellos que realmente depositan su fe en creer, en confiar, en descansar, en que Dios es real y que su palabra es viva y eficaz y que su palabra es real, entonces tú podrás experimentar muchas bendiciones. Entre ellas podrás mantenerte constante a pesar de las circunstancias. Por eso hoy se nos advierte, no te inquietes por los cambios en tus circunstancias. Ahora, cuando hablamos de circunstancias, cada uno tiene un contexto inmediato. Cada uno la tiene que definir. ¿A qué circunstancia tú hoy podrías estar enfrentando un cambio, una variación? Eso puede ser tu estado civil, eso puede ser tu estado económico, eso puede ser tu estado de salud, eso puede ser, bueno, un sinnúmero de cosas más. En ese sentido, Dios está con nosotros, Dios está de nuestra parte, y si esto es algo que hemos creído por convicción, no debemos perturbarnos. No debemos perturbarnos por ninguno de los cambios que tengan lugar en nuestras vidas. Por ninguno. Por ser constantes, tú y yo seremos cristianos fuertes. Si somos constantes, seremos cristianos fortalecidos en Cristo Jesús. Desgraciadamente, y hay que utilizar a veces este tipo de términos y calificativos, los hijos de Israel colgaron sus arpas en los sauces cuando se toparon con circunstancias nuevas.
Empacaron sus instrumentos de alabanza porque los habían llevado cautivos. Ellos dijeron en el Salmo 137, versículo 4, lo siguiente: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? Muchas veces nosotros tenemos algo parecido a lo que nos relata la historia del pueblo de Israel en el libro de Salmos. ¿Por qué? Porque cuando algo cambia a nuestro alrededor, se nos van las ganas incluso de adorar y alabar a Dios. Usted se ha dado cuenta que hay personas que ni siquiera porque se les pone la letra delante, abren su boquita para por lo menos con los labios honrar al Señor con cántico nuevo. Poder decirle a viva voz al Señor cuánto le ama. Hay personas que no utilizan ese instrumento que Dios le ha dado, sino que parece que lo han colgado en algún lugar también. Porque tal vez esa semana no le fue bien en su emprendimiento, no le fue bien en la familia, tal vez tuvo problemas en el trabajo, sus circunstancias han cambiado. No tengo ganas de alabar a Dios. Como que a Dios nosotros le hacemos un favor cuando cantamos. Como que a Dios le hacemos un favor cuando vamos a la iglesia. Hay gente que va con una actitud de pocos amigos a la iglesia. Mírame y no me toque, mejor hay que alejarse porque, si te acercas con la mirada te atraviesa. Hay personas que con ese tipo de actitud llegan a la iglesia. Llegan con esa actitud de pocos amigos, con ganas de no hablar con nadie, con una mirada muy penetrante. Como que a Dios le hacemos un favor. El mensaje que le enviamos al Señor es: hoy no quiero hablar contigo, hoy no te quiero decir nada, hoy no quiero que me digas nada tampoco. Hay gente tan osada que se olvida de su lugar. El lugar de nosotros es de siervo. Y si somos siervos, sabemos de que servimos a un hacedor, a un soberano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, a quien nos da la vida, a quien nos permite respirar, a quien nos da la oportunidad cada mañana de abrir nuestros ojos y ver lo que anuncia en los cielos, su gloria, lo que anuncia la obra de sus manos, el firmamento. Pues he ahí, amado hermano, la necesidad de ubicarnos. Pero vemos que el pueblo de Israel, por un cambio de circunstancias, se inquietaron, dejaron de ser constantes en lo que ellos estaban llamados a hacer: adorar y alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Los cristianos que encuentran difícil adaptarse a circunstancias nuevas, generalmente se debilitan en su relación con Dios. No pueden adaptarse a sus nuevos roles como esposas, como esposos, como maridos, como madres, padres y así por el estilo. Les he contado en alguna ocasión de que tengo por ahí una ovejita que no es de mi iglesia, por cierto, pero es un cristiano, que desde que nacieron sus hijos prácticamente su vida cristiana se acabó, porque dice que no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para nada. ¿Usted puede creer eso? Y no estamos hablando de un mes, de 2 meses, ya hablamos ya camino a 3 años. ¿Cómo está su vida realmente espiritual? ¿Podrá ser fuerte? No lo creo. ¿Podrá caminar constantemente? No lo creo. ¿Por qué? Porque él dejó que las circunstancias que ahora tuvo que enfrentar, ya no solo como esposo, sino como padre, le movieron el piso, lo inquietaron y prácticamente hizo lo mismo que estos israelitas. Colgó los botines. Y dice que él está esperando el momento para reactivarse. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero confío en el Señor que pronto Él abra sus ojos espiritualmente y pueda nuevamente enrumbarse en sus caminos, en los caminos del Señor. Por ello, simplemente son incapaces de adaptarse a sus trabajos nuevos, a sus nuevos roles, como esposas, como maridos, con hijos nuevos, en este caso bebés que llegan al matrimonio. A veces cuando un cristiano se traslada a otra ciudad, de ser un cristiano fuerte y vibrante, se vuelve frío e indiferente. Lo que pasó en la pandemia, ahorita me llega otra vez ese gran ejemplo histórico que ya quedó para la historia en la humanidad, marcó la historia también y hace ver también lo que ocurrió. Mucha gente no pudo adaptarse a este cambio.
Mucha gente se hizo indiferente. Mucha gente realmente se enfrió y muchos retrocedieron. Muchos hoy lamentablemente están en el mundo. ¿Y solo por qué? Porque vino una pandemia. Porque la vida del ser humano estuvo amenazada. Pero gloria a Dios por la iglesia de Cristo que ha permanecido fiel y aún sigue predicando la palabra del Señor. En ese sentido, este tipo de personas que se hace indiferente no puede adaptarse a su ambiente nuevo. Vamos a dejar hasta ahí, amados hermanos, porque ya nos dio pasada las 9 de la noche. Y creo en el Señor, amados hermanos, que este material realmente nos anima y nos fortalece a ver de manera vivencial también lo que ocurre, ¿sí? Y de manera real, no son casos inventados, son casos reales de hermanos en Cristo que también han experimentado muchas cosas que tal vez en nuestro país también se experimentan, en nuestra ciudad, en nuestra casa de oración. Así que lo que el Señor trae a lo largo de este estudio bíblico discipulado que fortalece y con este capítulo 4, cómo ser un cristiano constante, estas pautas son precisamente para eso, para edificación, para fortaleza, para crecimiento. Así que te animo en el Señor a que sigas perseverando, a que sigas constante en los caminos del Señor, a que no desmayes, a que pongas tu mirada en Cristo Jesús, a que no bajes la mirada nunca de Jesús, manténla en Jesús para mantenernos constantes en el momento que baja la mirada de Jesús, ¿sí? Se resquebraja todo, porque los problemas te agobiarán, las situaciones difíciles te van a complejar toda la vida y tú fácilmente vas a sucumbir en un enfriamiento en los cual el enemigo quiere tenerte para alejarte de Dios. Así que no le permitas al enemigo ni a la circunstancia, ¿sí?, que te dobleguen. Tú busca fortaleza en Cristo Jesús, porque solo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a terminar esta noche con una palabra de oración. Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria, honor y alabanza, porque tú vives y reinas, mi Dios y mi Rey. Eres tú, Señor, el que hace posible que esta palabra llegue a nuestras vidas. Esta lección, mi Dios amado, a la luz de tu palabra, fortalece la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo de bendición. Bendice grande y poderosamente a cada uno de mis hermanos y amigos que se dan cita a este tiempo, que buscan el estudio de tu palabra, que buscan adentrarse a las cosas del reino. Fortalece sus vidas, Señor. Anímalos a compartir el evangelio también este día. Sábado tenemos clamor y ayuno a las 9:30 y después a las 11 de la mañana tendremos también nuestro tiempo de evangelismo, predicando las buenas nuevas noticias. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, que lo que hemos recibido de gracia lo podamos compartir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.